Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el wrap-up de los libros que leí durante el mes de enero. El primer libro que terminé este año fue The Guy on the Right de Kate Stewart. Este es el primero de una trilogía llamada The Underdogs, así que vamos a seguir a personas que normalmente no son los principales. Normalmente son los que no se quedan con la chica o los mejores amigos, etc. Así que en este tenemos a Theo y Lainey, quienes se conocen en una fiesta y tienen una atracción química principalmente porque de hecho cuando se conocen no pueden verse. Así que la atracción física queda en segundo plano y eso fue parte de lo que me encantó de esta forma de conocerse de nuestros personajes. Así que en esta historia Lainey crea un proyecto de la escuela en la que va a registrar toda su amistad con Theo en redes sociales. Hay un mosquito aquí. Y eventualmente esta amistad se va a convertir a una atracción más romántica. Desgraciadamente todo iba muy bien para nuestros personajes y se necesitaba un conflicto para que sucediera algo más en la historia. Y el conflicto que utiliza nuestra autora para esta historia no me pareció nada creíble. Sentí que fue muy exagerado. Sentí que sí pudo haber sido un conflicto, pero no tenía que escalarse a esa magnitud. No pasaba nada con que se hablaran las cosas bien, sin tener que asumir lo que la otra persona estaba pensando realmente. Eso hizo que el final me pareciera muy desgastante. Y también lo escuché en audiolibro y hubo algo en la voz de nuestro personaje femenino que no me terminó de encantar. Y también cada capítulo termina con hashtags porque son las entradas del blog que está creando Lainey. Y esto es algo muy personal. A mí nunca me han gustado los hashtags innecesarios en los que pones hashtag una frase completa que nadie va a buscar en su vida y realmente no sé ni por qué se usa. Y se usan este tipo de hashtags. Esto fue una cosita muy pequeña, pero como se usaba cada vez que se terminaba un capítulo, me llegó a cansar escuchar hashtag esto, hashtag lo otro, hashtag voy a hablar de esto en este capítulo. No, eso llegó a hartarme también. Así que por esas dos cosas la calificación bajó y al final le di 3.5 estrellas. Después escuché Flow de Kennedy Ryan. Esta es una precuela de la que supongo que será una trilogía de Grip y es una novela corta en la que vemos cómo se conocen nuestros personajes principales, Grip y Bristol. Bristol va a visitar a su hermano gemelo, a quien no ha visto en varios años desde que se emancipó de sus padres, y ella está tratando de reconectarse con su hermano. Pero al momento de llegar al aeropuerto, la persona que la recoge es Grip, el amigo de su hermano gemelo. Así que de esta forma es como se conocen e instantáneamente tienen una conexión física y química. Así que de primera mano este es un romance instantáneo, pero lo que me gustó fue que no se dan las cosas tan rápido, solamente existe la atracción rápidamente sin que la resolución se dé tan rápido. De hecho, tan lento se da que no pasa en este libro, se supone que pasa en el siguiente, que es el primero de la trilogía, el libro de Grip. Sin embargo, no creo seguir con esta historia porque no sentí ninguna conexión con los personajes en este libro. Se narra desde los dos puntos de vista y sentí que la atracción de parte de Bristol hacia Grip era más fuerte que la de Grip hacia Bristol, y de hecho no me encantó el punto de vista de Grip porque su monólogo interno fue un poco desagradable a mi gusto, así que yo le di 2 estrellas. Sin embargo, este es un libro con unas calificaciones muy altas en Goodreads, así que no me hagan mucho caso y denle su oportunidad porque hay muchas personas que son fans de Grip y lo aman con todo su ser, pero personalmente no fue mi favorito. Después escuché Good Girls Lie de J.T. Ellison. En este seguimos a Ash, quien entra a una escuela de puras mujeres en Estados Unidos. Ella viene del Reino Unido. Esta protagonista es uno de esos personajes desconfiables y en esta escuela tenemos sociedades secretas, maestros muy agradables, personajes también muy desagradables, drama entre mujeres, pasadizos secretos y una atmósfera en lo general muy sombría y muy apta para este libro, en el cual se llevan a cabo muchísimos misterios. Todo rodea a un misterio principal, pero siempre están pasando cosas diferentes que se van resolviendo poco a poco. Algunos son más predecibles que otros, algunos sí sorprenden, pero siento que la mayoría fueron un poco predecibles porque toman mucho tiempo en resolverse algunos y dan muchas pistas antes. Entonces, cuando ya es revelado, carece del peso necesario para sorprender. Pero siento que aún así tuvo un buen ritmo y al tener más misterios pasando alrededor, te mantenía
tratando de averiguar qué es lo que pasaba con esos otros misterios por resolver. También siento que tuvo un epílogo fuerte que sí resuelve los hilos que quedaron abiertos, solamente que se siente un poco desconectado de la historia, ya que sucede en un ambiente diferente, en un entorno diferente al que estuvimos durante todo el libro, pero me pareció una buena forma de resolver el final. Así que, resumiendo, mi parte favorita fue la atmósfera. El entorno en el que desarrolla es uno de mis favoritos, una escuela en la que están pasando cosas secretas y es un edificio antiguo y todo es un poco sombrío. Eso me encanta. Y lo que hizo que no me enganchara tanto fue que los personajes no eran agradables. Así que por esto mismo no conecté tanto con ellos, pero aportaron una buena historia al libro, así que por eso le di 3.7 estrellas. Ok, los siguientes 2 libros que leí fueron muy contrastantes. Uno de ellos fue mi primer 5 estrellas del año y otro de ellos fue mi primer 1 estrella en la vida, creo. Porque normalmente no doy solo 1 estrella. Si voy a dar 1 estrella es porque no estoy disfrutando el libro y normalmente abandono la lectura. Pero en este caso quería terminarla solamente para poder darle 1 estrella y bajar su rating de Goodreads porque tiene un rating muy alto y no entiendo por qué. Y ese libro fue Campus Land de Scott Johnson. Este libro es descrito como una sátira, así que o tal vez no entendí esa sátira porque no reí nunca, o realmente está mal hecho. En este libro tenemos una escuela que está representando Yale, la escuela de la que se graduó el escritor de este libro, y la crítica que hace en este libro es a la lucha por la diversidad, al feminismo, a la lucha contra el racismo, a muchísimos temas relevantes hoy en día, bueno, realmente siempre, pero de los que se está luchando más actualmente. Y él utiliza este libro para quejarse o hacer burla de cómo se exagera de cierta forma a esta lucha, a cómo se quejan los millennials, o bueno, los estudiantes de esta época, de todo y absolutamente exagerar todo. Y la forma en la que lo empieza a hacer es tomando a estudiantes que forman revueltas, empezando por quejarse de un profesor cuya especialidad es enseñar literatura del siglo XIX. Y los alumnos se quejan de que no hay suficientes autores, bueno, no solamente autores, sino representación de distintas razas en estos libros. Así que exigen que les enseñe sobre libros más diversos. Pero el profesor dice que no hay mucho que enseñar sobre esto porque su especialidad es Mark Twain. Así que por medio de esto los alumnos agarran pedazos de Huckleberry Finn en la que hay palabras denigrantes hacia las personas de raza negra. Pero después crean un video en el que alteran todo para que parezca que el profesor dijo cosas que realmente no dijo, pintándolo como alguien totalmente racista y además de eso violador. Creo que eso es después en otra parte del libro. Pero la forma en la que comienzan a tomar esto es la forma en la que el autor comienza a quejarse de cómo los alumnos se están quejando de todo y cómo están exagerando en cuanto a sus protestas. Y así va tomando varios temas diferentes en este libro. Y siento que la forma en la que está escrito es una forma del autor de justificar el racismo y el patriarcado y violaciones y todo este tipo de dilemas que realmente me molestó muchísimo. No sé cómo está ahorita la situación en Estados Unidos en cuanto a los colegios. No sé si realmente estén exagerando cosas y estén plantando información incorrecta para poder llegar a su punto. No creo que sea así. Según yo, esto fue totalmente exageración del mismo autor para hacer propaganda conservadora. Tal cual siento que eso fue lo que fue este libro. Porque al final la moraleja de su historia es tratar de regresar a como eran los tiempos antes. Porque según él, así es como estábamos mejor, sin quejarnos y viviendo en una sociedad que no mejoraba para nada. Y creo que fue un libro escrito para el presidente actual de Estados Unidos. Así que por eso le di 1 estrella. La verdad, si por mí fuera, le quitaría estrellas, pero no se puede hacer eso en Goodreads. Así que fue mi peor lectura del año, estoy segura de eso. Y me enojó muchísimo. Y me alegra que después de eso haya leído un libro que se volvió un 5 estrellas, porque al menos eso me ayudó a olvidar esa horrible lectura. Y mis 5 estrellas fue Strange Planet de Nathan W. Pyle. No sé si conozcan a este ilustrador. Sube sus cómics a Instagram, por ahí lo conocí. Pero este es un libro de sus cómics en el que tenemos a estas criaturas, creo que se supone que son aliens,
en el que describen situaciones de este planeta, situaciones comunes y cotidianas, pero descritas de una forma muy sofisticada y muy específica y realista, lo cual termina dando risa porque te das cuenta de algunas cosas muy absurdas que hacemos en el día a día. Y bueno, yo ya era fan de este ilustrador, así que amé su pequeño libro de cómics, así que le di 5 estrellas. Después escuché Get Alive, Chloe Brown de Talia Hibbert. En ese seguimos a Chloe, quien sufre de dolor crónico, y esto ha hecho que sufra más en su vida, además del dolor físico que le está causando su condición. Y también tenemos a Red, quien es el superintendente del departamento donde vive Chloe, y también es un pintor, y también se está recuperando de una relación abusiva de la que acaba de salir recientemente. Así que tenemos estos dos personajes que apenas si se toleran porque tienen un concepto erróneo sobre el uno sobre el otro, pero van a pasar de este tipo de odio, no es odio, pero es falta de comprensión, hacia mucha lujuria, muchísima lujuria, y después de eso al amor, y juntos van a ayudarse a superar los problemas por los que están pasando. Como les digo, este libro maneja muchísima lujuria desde el momento en el que sienten atracción el uno por el otro. No hay un solo capítulo en el que alguno de los dos no se sienta excitado por el otro, porque se maneja por 2 puntos de vista este libro, así que tenemos puntos de vista de Chloe en los que se excita con cualquier cosa que haga Red, y viceversa tenemos puntos de vista de Red en los que se excita con cualquier cosa que haga Chloe. Normalmente esto podría haberme llegado a hartar y sí me pareció algo exagerado y poco creíble porque las razones por las que se ponían así a veces eran demasiado exageradas, era porque alguien había tragado de su bebida y era como, eso no excita. Pero no sé qué tiene la forma en la que se maneja en este libro que sí me gustó, porque me estaba encantando leer estas partes en las que podías sentir su atracción química y física. Y aunque ese pudo haber sido un punto negativo para el libro, realmente no lo fue, en mi caso. Lo que sí fue un punto negativo fue por el audiolibro. La narradora, al menos a mi punto de vista, siento que suena mucho mayor a lo que nuestros personajes son. A veces sentía como si mi abuelita me estuviera contando la historia de cómo conoció a su pareja, y eso se sintió un poco extraño, y me tardé en adaptarme a eso y acostumbrarme, sobre todo por todas las escenas excitadas, porque no estoy diciendo que los viejitos no puedan excitarse, pero sonaba muy extraño porque no era la edad correspondiente a la de nuestros personajes. Pero fuera de eso, me encantó, me enamoré de los dos personajes, me pareció muy orgánico el ritmo en el que sucedieron todas las cosas en este libro y por eso le di 4.4 estrellas. Y después leí un libro que tiene muchísimo hype en esta comunidad y tenía miedo de leerlo porque precisamente todo el mundo hablaba maravillas de él y me daba miedo que me fuera a decepcionar, pero no fue así, me pareció increíble. Y este fue Beartown de Frederick Backman, traducido por Neil Smith, y lo escuché por audiolibro y está narrado por Marin Ireland, que por cierto hace un trabajo excelente. Me gustó tanto su narración que busqué qué más ha narrado para poder escuchar esos audiolibros, no tanto por la historia, sino por su narración. Pero bueno, en este libro tenemos un pueblo muy obsesionado con el hockey. Todo lo que les importa a los habitantes de este pueblo, Beartown, es el hockey, y por esto mismo las personas pierden el enfoque de lo que es realmente importante y de su propia moral por darle relevancia al hockey sobre los sentimientos de las personas y sobre abusos hacia otras personas, ya que tenemos a nuestro jugador estrella quien viola a una chica de 15 años, y la forma en la que es tratado este tema, por el mismo hecho de que le dan más importancia al hockey las personas y a ganar y a proteger a esta estrella, enoja muchísimo. De hecho, me tomó más tiempo de lectura de lo que normalmente me tomaría un libro de esta longitud, por el simple hecho de que me la pasaba enojada, pero al mismo tiempo la forma en la que está escrito este libro es hermosa. El autor tiene una facilidad con las palabras y con las descripciones de situaciones y de la naturaleza y metáforas y sentimientos que realmente son dignas de análisis, y esto ayudaba a que regresara rápidamente a la historia, aunque supiera que iba a sufrir con lo que estaba leyendo. Me pareció una lectura increíble, no tengo ninguna queja sobre este libro y le di 5 estrellas. Estoy súper feliz de haber encontrado otros 5 estrellas porque sentía que mis lecturas de este mes no estaban yendo tan bien hasta el momento, pero para el final de este mes se fueron arreglando. Y el último libro que leí este mes fue Tough Guy de Rachel Reed. Este es un romance masculino, hombre.
Me gusta cómo se escucha en inglés male, pero nunca sé cómo decirlo en español. Un romance gay, un romance entre dos hombres. Este libro es narrado por medio de las dos perspectivas. Por un lado tenemos a Ryan, quien es un jugador de hockey, es muy sensible, es abiertamente gay, no lo esconde, pero tampoco lo anda publicando en todas las relaciones públicas que tiene que presentar. Y es un personaje que sufre de ansiedad. Y por otro lado tenemos a Fabian, quien es mucho más afeminado y se dedica a la música, es un músico muy talentoso. Y estos dos personajes se conocen cuando son adolescentes, pero después se separan, cada quien se va por su lado, y años después, ya situados en lo que vemos en este libro, se vuelven a encontrar y se dan cuenta de que lo que sentían el uno por el otro no se ha terminado, y de hecho se dan cuenta de que sentían algo el uno por el otro porque cuando se conocieron nunca se confesaron qué fue lo que sentían. Entonces tenemos este romance súper lindo, de hecho me la pasé sonriendo casi todo el tiempo, pero hay unas partes que se alargan mucho y el conflicto de la trama es lo que seguía alargándose y alargándose sin tener necesidad de ser cada vez más lento. Entonces, poco a poco fui perdiendo atención. Entonces, solamente me importaba ver cómo iba a terminar al final, lo cual fue un poco triste porque al principio me estaba encantando y estaba súper enganchada con esta relación, pero sí fui perdiendo el interés. Y este es un libro muy gráfico, tiene escenas sexuales muy gráficas y muy calientes. Hay un capítulo del que podría haber prescindido, es un capítulo completo dedicado a la masturbación, a cómo Ryan se está masturbando y todos sus conflictos de ansiedad que tiene al hacerlo, porque también tiene unos cuantos problemas en cuanto a su ejecución sexual. Pero siento que este capítulo fue muy temprano en el libro, te lo avientan como en el tercer capítulo, cuando todavía no te adaptas a los personajes, no los conoces tan bien. Creo que lo hubieran podido presentar mucho después, cuando ya se presenta su ansiedad hacia este tema, e igual y con un flashback o alguna explicación de por qué se siente así, se habría podido resolver sin tener que tener este capítulo tan gráfico. Pero bueno, esa soy yo, tal vez hay a quienes les guste este capítulo. En mi caso no fue así. Pero fuera de eso, creo que fue un libro disfrutable. Y le di 3 estrellas. Y eso es todo por este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Bye.